Entonces vamos a continuar. ¿Alguien me comentó algo sobre el N? ¿Cuál era? 4. Ya, ¿y cuál es el R? 1. ¿Uno? ¿Seguros? ¿Qué dicen los demás? 4 también. 4 Ajá. también. Miren, recuerden, 4 es el número total de elementos que nosotros... El N es el número total de elementos que nosotros tenemos. Y el R es el número de elementos de ese total que nosotros vamos a ordenar o a trabajar con ellos. Entonces, si ven que de los 4 elementos que nosotros tenemos, los 4 nosotros vamos a ordenar o les vamos a utilizar para formar un código. Entonces, o también lo pueden ver como el número de espacios en el que tenemos que nosotros colocar esos códigos, esos elementos. Entonces, el N es 4 y el R es 4. Así que, si se fijan en la parte de abajo que dice N menos R, ¿cuánto quedaría ahí? Si los dos son 4, quedaría 0, ¿verdad? Entonces, si queda 0, esto sería como nosotros tener... Es 1. No, el de arriba 1. nos queda N factorial. Bueno, 0 factorial es 1. Entonces, pero N factorial dividido para 0 factorial es N factorial, ¿no es cierto? Lo que acabó de aparecer en la pantalla en ese cuadrito celeste. Ese es como que la fórmula simplificada. ¿Qué significa esta fórmula? Cuando el N y el R son iguales, en una permutación nosotros podemos usar esta fórmula que está simplificada, que es solo el factorial. Y si ustedes se fijan, bueno, como dijeron que N es igual a 4, si se fijan en ese ejercicio que hicimos arriba en la parte que está con los cuadritos, dice 4 por 3 por 2 por 1, eso es el 4 factorial, que es exactamente lo que nosotros tuviéramos si es que usáramos esta fórmula. Entonces así, pueden usar la parte de arriba o pueden usar lo que está apareciendo ahorita, que es la fórmula simplificada. Pero esta solo pueden usar cuando el N y el R son iguales. Si ya no son iguales, ahí tienen que usar la fórmula que está aquí de rojo, la fórmula ya que es completa. Que son la misma, pero esta ya es simplificada, ¿no? La de azul que está aquí. Y 4 factorial obviamente es 24. Cualquiera de las dos maneras le sale lo mismo. Las dos maneras son muy rápido. Lo único que tienen que identificar es qué tipo de ejercicio es, si permutación, combinación, cuál es el N, cuál es el R, y ya. Y listo, y reemplazar en los datos, o reemplazar los datos si usan la fórmula, o hacer la lógica si usan la otra forma, la más gráfica. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero cambiándole algo, ¿ya? Vamos a decir que si con los números del 1 al 4 se deben realizar códigos de 4 dígitos, ¿cuántos códigos se pueden formar? Entonces, miren, ¿cuál es la diferencia con el ejercicio anterior? ¿Alguien puede decirme cuál es la diferencia? En esta sí se pueden repetir. Exacto. En esta sí se pueden repetir. Es decir, yo podría tener como un ejemplo o como un código. Podría tener el código 1111 o el que taché antes, el que dice 1122. Sí puede ser válido ese código porque sí se puede repetir. Entonces, cuando no hay repetición, cuando hay repetición, cuando se pueden repetir los números, esa es una variación, se le llama. También es un tipo de permutación, pero para no confundir con otra permutación con repetición que vamos a ver luego, vamos a poner ahorita que es una variación esta. Pero le podemos hacer también por lo mismo que hicimos antes. Ponemos los espacios, ¿no?, de los códigos. El número de códigos, de letras que nosotros podemos tener en nuestro código es 4 dígitos, nos dice aquí arriba, ¿no es cierto? Entonces, ahora, la diferencia del anterior es que yo en cada uno de ellos, yo sí puedo poner las 4 opciones, porque puedo repetirlas. En la anterior no podía repetir, por eso ponía 4, 3, 2, 1. Ahora tengo las 4 opciones en todos, entonces puedo colocar cualquiera de los 4 números en cualquiera de los 4 dígitos que tengo como opciones. Y ahí yo puedo multiplicar, aplicar el principio de multiplicación, y esa operación nos sale 256. Esto también se puede simplificar como una fórmula, que es la fórmula de variación con repetición, que apareció ahorita. Más luego vamos a ver más ejemplos sobre esa variación con repetición.
es lo mismo que hicimos antes, solo que ahora, ¿qué pasa? Que los elementos se pueden repetir. Si se fijan, el n igual va a ser 4, ¿no es cierto? Porque tenemos 4 objetos, que son el número 1, 2, 3 y 4. Y el r va a ser igual lo mismo que antes. El número de objetos que nosotros vamos a poner en cada una de las casillas o que tenemos chance de escoger. Pero si ven en la fórmula que dice que esa variación con repetición es igual a n elevado a la r, eso significa que nosotros, cuando podamos repetir los números, podríamos hacer esta fórmula. 4 elevado a la 4, que eso igualmente es 256. Es lo mismo. Para mí, y yo les recomiendo, pero igual ahí depende de ustedes cómo se arreglen cuando den un examen o estén haciendo un ejercicio de estos. Yo les recomiendo usar la parte de arriba, no mucho las fórmulas, o sea, es un poquito más tardado, pero también pueden usarlo, no hay mucho problema. Si lo pueden hacer bien, no hay problema. Pero yo suelo utilizar, y creo que es más rápido utilizar esto de aquí arriba, los cuadraditos, y ver los espacios que tengo disponibles y cómo se van a ir representando. Y de ahí hacer las operaciones. Pero en base es lo mismo. Entonces, más luego vamos a profundizar en variaciones con repetición. Vamos ahora a la parte de hacer el ejercicio de combinación. En la parte del lado, el ejercicio 4 nos dice, a una reunión asisten 10 personas y se intercambian saludos entre todos. ¿Por qué creen que esta es una combinación y no es una permutación? Ojo que nos dice cuántos saludos se ha intercambiado. ¿Alguien puede decirme por qué es una combinación y no una Porque no interesa la posición en que se intercambien los saludos, no importa el orden. Exacto. Por ejemplo, yo estoy saludándole a Camila. Entonces, no importa, ¿no? Ahí nos dice cuántos saludos. Si ella me saluda a mí o yo le saludo a ella, es lo mismo. Eso es un saludo. No importa quién saluda a quién o quién está a la izquierda o a la derecha, etcétera, ¿no es cierto? Lo único que importa es entre las dos personas que se saludaron. Eso ya cuenta como un saludo, es decir, como es formar un grupo de dos personas. Podemos esto simplificar, ¿no? Ahí nos dice 10 personas, pero vamos a hacer lo mismo con 4 personas, que acaban de aparecer esos puntitos ahí en la diapositiva. Cada línea roja que va a aparecer es un saludo, ¿no? Entre el punto verde y el gris hay un saludo, entre el verde y el azul hay otro saludo, entre el azul y el negro hay otro saludo, entre el verde y el negro hay otro. Y así todas esas líneas son los saludos que se intercambian. Y eso es una combinación, ¿no es cierto? Es como combinar el verde con el gris, el verde con el azul, etcétera. Entonces, pilas. Hay otro tipo de ejercicios que tienen la misma idea. Hay ejercicios que dicen, por ejemplo, hay 4 puntos no colineales, significa que no están en la misma línea. ¿Cuántas líneas se puede formar entre ellos? Es lo mismo que vamos a hacer con los saludos, pero en este caso es con líneas, ¿no? Entre 2 puntos, al unir esos 2 puntos es una línea. Es justo como lo que está apareciendo aquí. Entonces ahí traten de mantener su mente un poco abierta cuando les digan ejercicios. Es lo mismo, pero les pueden cambiar como que el planteamiento. Así que pilas. Bueno, si ustedes cuentan aquí, solo en 4 personas habrían 6 saludos, ¿verdad? Ahora vamos a ver con 10 personas, cuántos saludos habría. Aquí ya la idea es que tratemos de usar siempre la fórmula en la parte de combinaciones. Entonces nosotros la fórmula la tenemos al lado derecho. Vamos a reemplazar. Recuerden que usualmente, y en la parte de combinaciones sobre todo, el n es mayor que el r. Entonces, o son iguales, máximos son iguales. No puede el r pasar a ser mayor que el n. Así que, obviamente, hay 10 objetos que son las 10 personas y vamos a combinar de a 2. El r sería el 2. Nosotros únicamente reemplazamos los datos y tenemos aquí, como nos acaba de aparecer, 10 factorial sobre 10 menos 2 factorial por 2 factorial. Si nosotros abrimos esto, ¿no es cierto? Miren cómo yo lo abrí y ustedes también traten de hacer siempre esto cuando tengan números muy grandes, porque si se fijan que arriba tendrían 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 hasta el 10. En la parte de arriba
Y eso ya es medio complicado operar, ¿no es cierto? Pero si se fijan que yo le dejé en 8 factorial, ya van a ver por qué. Ahora, vean abajo. Abajo dice 10 menos 2 factorial por 2 factorial. ¿Cuánto es 10 menos 2 factorial? Es 8 factorial. Ahí hay un factorial de más, no le hagan caso. 8 factorial por 2 factorial. Entonces, ustedes, si se fijan que arriba tenemos un 8 factorial, que es el 1 hasta el 8, y de ahí ponemos por 9 por 10, es como que le completamos al 10 factorial. Nosotros de ahí podemos simplificar el 8 factorial con el 8 factorial de abajo, y ya nos queda 9 por 10 dividido para 2 factorial, así como está aquí. Entonces, si ven que nos simplificamos muchos números sin tener que abrirlos, ni siquiera que escribir todo el factorial, traten de siempre hacer eso, porque ahí se van a ahorrar mucho tiempo. Ahora, esto ya está fácil. 9 por 10, 90 dividido para 2. Eso es 45. Y listo, muchachos. Estos ejercicios hicimos algunos ya en la anterior clase. Así que traten los que no vieron de ver. Déjenme ver si hay gente que quiere entrar a la reunión. Creo que no. Listo. Continuemos. Déjenme, voy a... Un ratito voy a configurar la diapositiva. Exacto. Para que no... Listo, ahí está mejor. Puedo ver quién entra o no. Listo, entonces, bueno, ya acabamos de hacer este ejercicio. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver algunos de los casos especiales de las permutaciones y sobre todo de las permutaciones. Combinaciones, hay otro caso especial, pero ese nosotros no lo vamos a ver porque no nos exigen para el nivel de su conocimiento es un poco más elevado, casi ni se utiliza. Pero de permutaciones vamos a ver otros casos que ahorita van a aparecer en pantalla. La primera es la variación con repetición, es la que ya vimos. En el lado izquierdo ustedes tienen la definición. Dice, se llama variación con repetición de n elementos tomados de R en R, de tal manera que sí importa el orden y sí se repiten los elementos. Bueno, les explico más o menos lo que dice ahí. Es la misma fórmula que usamos antes. La variación con repetición de n en R es igual a n elevado a la R. Lo que quiere decir, vamos a explicarlo con un ejercicio. Aquí nos dice, se debe realizar con los números del 1 al 6, códigos de 3 dígitos. ¿Cuántos códigos se puede formar? Lo mismo que hicimos antes, ¿no es cierto? Solo que ahora tenemos 6 números, del 1 al 6, dice. Y ahora ya no tenemos únicamente solo 3 dígitos que queremos hacer. Queremos hacer números de 3 dígitos, no de 6, sino de 3. Entonces vamos a ver cuántos códigos podemos formar. Podemos ir sacando, usando esta única fórmula que tenemos. ¿Cuál creen que sea el n? Y el r de una vez. ¿Alguien me puede decir? De 3 dígitos. El n sería el 6. Ajá, y el r obviamente sería... 3. Exacto. Sí, ¿qué significa? Pero, bueno, si usamos la fórmula, solo pueden darse cuenta que el n es del 6 y el r es 3 y reemplazan, ¿no es cierto? Y sale 6 elevado a la 3, que eso es 6 por 6 por 6, que sale 216. O sea, no es difícil si es que ya se dan cuenta que es con repetición o sin repetición. ¿Por qué es con repetición? Porque si ven que en el ejercicio nos dice se debe realizar con los números del 1 a 6 códigos de 3 dígitos. Nunca, siempre cuando no les digan que es sin repetición, es decir, cuando no les restrinjan, tienen que usar con repetición. Y al revés, ¿no? Cuando les digan, usan la permutación en la que no se puede repetir el otro caso, con la fórmula que ya vimos, cuando les digan sin que se repita. En este caso, como no nos dice eso, usamos con repetición, es decir, sí se pueden repetir los elementos. Vamos a hacer igual este mismo ejercicio con la otra forma que habíamos visto. Tenemos nosotros tres dígitos que podemos utilizar, ¿no es cierto? Y esos 6 números pueden estar en estos 3 dígitos. En el primer número nosotros tenemos 6 opciones. En el segundo tenemos también 6 opciones porque se pueden repetir. Y en el tercero también tenemos 6 opciones porque todos los números que usemos se pueden repetir. Si nosotros multiplicamos esto 6 por 6 por 6, 216.
Pueden usar cualquiera de los dos métodos que usamos para llegar ahorita a la solución, no hay ningún problema. Vamos a hacer el último el ejercicio de esto y me avisan si tienen alguna duda. En este caso nos dice, se deben realizar con los números del 1 al 4 y con las vocales códigos de 4 dígitos. ¿Cuántos códigos se pueden formar? A ver, aquí ya nos ponen algunos otros datos, ¿no es cierto? Dice, se debe realizar con los números del 1 al 4 y con las vocales códigos de 4 dígitos. ¿Alguien puede decirme cuánto sería aquí el N y cuánto sería el R? El N sería 8. ¿Alguien No, más? el N9. Ya, acá, 9. exacto, el N9, ojo, porque son 5 vocales y los dígitos y los números con los que podemos contar son del 1 al 4, que son 4 números. Entonces, 5 y 5 vocales son 9 en total que podemos nosotros utilizar para hacer los códigos. Y nos dice que nosotros queremos hacer códigos de ¿cuántos dígitos? De 4 dígitos. Entonces, el R sería 4. Vamos a usar la misma fórmula. ¿Por qué usamos con repetición? Porque ahí no nos dice que no tienen que repetirse. Es decir, si pueden repetirse, entonces usamos con repetición. Y solo usamos esta fórmula, N a la R. Como el N es 9 y el R es 4, le colocamos de esta manera, 9 elevado a la 4. Y 9 elevado a la 4, bueno, esto está un poco largo, pueden resolverlo ustedes, pero es 6.561. Esas son las maneras esos son los diferentes códigos que yo puedo formar solo con esos números. Ahora imagínense, ¿no? Bueno, como un dato, ustedes para entrar a su Facebook pueden utilizar 20 dígitos y pueden usar los números del 0 al 9, pueden usar todas las vocales, mayúsculas y minúsculas, y pueden utilizar todos los caracteres especiales, ¿no? Corchetes, todas esas cosas. Entonces es muy difícil. Imagínense en cuánta cantidad de códigos pueden formarse para una entrada a algún mail o alguna red social. Solo con 9 números se pueden formar 6.561 códigos diferentes. Listo. Ahora, igual, hagámosle rapidito de la otra manera. Si nosotros podemos formar un código de 4 dígitos, entonces nosotros aquí podemos tener estos 4 espacios y en cada uno igual vamos a tener, bueno, aquí me equivoqué, aquí debería ser, ¿cuánto? 9, ¿no es cierto? Son los números que podemos repetir, 9, 9, 9, 9. Y al hacer esto, igualmente me saldría 6.561. Continuemos, ¿ya? ¿Alguna pregunta con esto de las variaciones con repetición? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quiera que le diga de nuevo? ¿No? Entonces, sigamos. A ver, aquí alguien me dijo, no sé si está todavía, me dice, usuario, no dice el nombre. Creo que ya no está, de hecho, en la reunión. Pero me pedía que explique, sí está, me pedía que explique lo del factorial. Creo que es en relación a lo del anterior ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a explicar eso. A ver, lo del factorial del anterior ejercicio, lo que yo les decía era que, miren aquí, el 10 factorial se puede abrir como 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, ¿no es cierto? El factorial vimos de la anterior clase, así que si no vieron esa parte, pueden ir a ver la anterior clase. Entonces, pero miren, sí se dan cuenta que es del 1 hasta el 10 multiplicado, pero yo puedo multiplicar, si se dan cuenta que el 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, ya está en esta parte de aquí. Solo me falta aumentarle por 9 y por 10. Es decir, yo a este 8 factorial, esto es 1 por 2 hasta el 8, más por 9 por 10, eso es 10 factorial. Y abajo el 10 menos 2 es de 8 factorial. Entonces, yo le hice que los dos se queden con el mismo para que se puedan simplificar. 8 factorial con 8 factorial. Y ahí ya solo nos quedó 9 por 10 de arriba y abajo 2 factorial, que es 1 por 2.
Eso hice. Así que pilas, no es tan difícil. Traten ustedes de probar cuando estén haciendo un ejercicio y ustedes van a entender y van a cachar bien eso. Listo, no hay ninguna otra pregunta, entonces vamos a continuar. Este ejercicio ya lo vimos. Vamos con permutaciones circulares. Listo, muchachos. En este también estén un poco pilas. No es tan difícil porque solo tienen que identificar cuál es una permutación circular. Pero bueno, vamos a explicarlo con un ejercicio también. Y aquí en el lado izquierdo tenemos la definición. Dice, se utiliza cuando los elementos se han de ordenar en círculo. Por ejemplo, los comensales de una mesa. De modo que el primer elemento que se sitúe en la muestra determine el principio y el final de la muestra. Y la fórmula que se utiliza es la de abajo, que parece media complicada, pero no se asusten mucho, no es tan difícil. Vamos a continuar. Tenemos un ejercicio para explicar eso y nos dice esto. 7 personas van a sentarse en el piso formando un círculo. ¿De cuántas formas posibles pueden ordenarse? Entonces, ojo, ¿no? Aquí no está tan difícil de entender. Si ya les dicen que las cosas que van a ordenar ustedes, ojo que dice ordenar, ¿no? Entonces es una permutación. Pero como dice que se van a sentar en círculo, eso significa que es una permutación circular. Siempre que se sienten en círculo o ordenen cualquier cosa en círculo, es una permutación circular. Y nos dice de cuántas maneras pueden ordenarse estas 7 personas que se van a sentar en el piso formando un círculo. Vamos a usar esta fórmula. Bueno, les explico la fórmula. Aquí dice permutación circular de n. Y dice que eso es igual a la permutación que ya conocemos, pero restado 1. Y recuerden que la permutación que ya habíamos visto era como n factorial, pero ahora le vamos a restar 1. Es decir, les explico con este ejemplo. El n es el número de personas que se van a sentar, ¿no es cierto? Es el número de objetos, siempre de eso. Son 7 en este caso. Pero nosotros le vamos a resolver este factorial como si fuera el caso que vimos al inicio, que es n factorial. Entonces, si nosotros pero hay que restarle 1 siempre. Al n le restamos 1, que sería 6. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Es decir, no vamos a hacer permutación de 6, sino vamos a hacer permutación de 7, sino vamos a hacer permutación de 6 factorial. Ahora, este factorial ya es fácil de resolver, ¿no? Es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Traten de aprenderse por lo menos hasta el 6 de memoria. Los primeros factoriales son fáciles. 1 factorial, 1, 2 factorial, 2, 3 factorial, 6. 4 factorial 24, 5 factorial es 120 y 6 factorial es 720. O sea, por lo menos esos números les salen muy seguido, entonces traten de esos aprenderse bien de memoria para que lo hagan rápido. Entonces, la permutación circular de 7 elementos es 720. Es decir, en resumen, ustedes si les dan una permutación circular, solo réstele en 1 a ese número de objetos y sáquenle en el factorial. Y esa es la permutación circular. Alguien puede decirme, ¿qué pasaría si yo les digo que 4 personas van a sentarse formando un círculo? ¿Cuántas maneras pueden ordenarse? ¿Alguien puede decirme? ¿Cuánto? 6. 6. Ajá, les dije 4 personas, ¿no es cierto? Pero hay que restarle 1. Entonces, 4 menos 1 es 3. Y de ese número le sacan el factorial. Y 3 factorial es 6. Entonces, muy bien. Es lo único que tienen que hacer cuando tengan una permutación circular. Hay veces que las permutaciones se complican un poco. Porque les mezclan con otras cosas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de eso en este momento para que vean cómo se puede utilizar también otras cosas que ya hemos visto antes. Nos dice, 6 personas, entre ellas Juan y Rosa, van a sentarse en una mesa redonda. ¿De cuántas formas es posible ordenar a estas 6 personas alrededor de la mesa? Si Juan y Rosa deben sentarse juntos. Es lo mismo de antes, solo que aquí ya nos restringe algo. Dice que hay 6 personas. Y en esas personas hay un man que se llama Juan y una chica que se llama Rosa. Y dice que ahí pueden sentarse, se van a sentar en una mesa redonda, entonces obviamente es una permutación circular. Y nos dice de cuántas formas se pueden sentar estas 6 personas.
pero nos restringe al último. Se dan cuenta que nos dice si Juan y Rosa deben sentarse juntos. Entonces, ahí eso significa que ellos nunca se van a poder separar, es decir, cuando la gente se esté ordenando, ellos van a tener que estar juntos siempre. Voy a hacerles ahí más o menos un grafiquito para que le cachen. Por ejemplo, aquí están las 6 personas, pero el de azul es Juan y la de amarillo es Rosa. Ellos dos nunca van a poder separarse. Es decir, pueden cambiarse de posición, pero ellos van a tener que seguir siempre juntos. Entonces, mejor dicho, estos funcionarían como una sola persona, ¿se dan cuenta? Porque ellos como van a estar siempre juntos, ellos sí pueden intercambiarse con los otros, pero ellos dos juntos pueden intercambiarse de posición, como ven en el segundo gráfico, y los otros también pueden intercambiarse, pero ellos pueden estar juntos. Es decir, Juan y Rosa son como una sola persona que no se va a cambiar, ¿no es cierto? Porque están juntos, no se van a cambiar a separar nunca. Entonces aquí le ponen esa parte que hay que cranearle bien. Entonces aquí ya no sería como nosotros hacer una permutación circular de 6 elementos, sino sería de 5 elementos. ¿Cuáles son esos 5 elementos? Estos 4 que están aquí de verde y estos 2 que no, como no se pueden separar, serían como un solo elemento. Entonces serían 5. Entonces nosotros vamos a hacer una permutación circular porque están en una mesa redonda que es de esta fórmula, ¿no es cierto? Como n ya no sería 6, sería 5. ¿Alguien no me entendió por qué sería 5? ¿Alguien puede decirme para volverle a explicar? Creo que sí quedó entendido, ¿no es cierto? Serían como 5 Y personas. ¿Perdón? se le resta uno. Ajá. No, de hecho aquí no serían, verán, ya les va a aparecer. Miren, yo le puse 5 menos 1, no le puse 6 menos 1. ¿Por qué no le puse 6 menos 1? Porque son 2 personas. Porque estas dos personas, Juan y Rosa, ellos están juntos siempre, es decir, ellos, en medio de ellos nadie se va a poder meter. Es como que ellos son una sola persona. Este círculo, Ellos serían una sola persona. exacto, es un solo grupo y ellos pueden, con estos 4 más, pueden irse intercambiando. Es decir, no hay en este caso no hay una permutación circular de 6, sino solo de 5. Entonces, al hacer la permutación circular de 5, ahí sí le restamos 1 y queda permutación de 4, que es 4 factorial. Y 4 factorial, ya les dije cuánto es 24. Pero en este ejercicio hay algo que tienen que entender. Miren, si hay la respuesta 24, pero esa no es la respuesta correcta. Ahora, se dan cuenta que aunque Juan y Rosa pueden estar juntos, están juntos siempre, ellos no pueden, ellos también podrían intercambiarse. Por ejemplo, en esta misma gráfica que tenemos aquí, es la misma de la primera, pero si ven que ellos, ahora Rosa se cambió al lado izquierdo y Juan se puso en el lado derecho y los demás se quedaron igualito. Esto es otra permutación, aunque, porque no rompe la regla. Si se dan cuenta que ellos siguen juntos, pero entre ellos se pueden intercambiar de posición. Y como ellos se pueden ordenar de diferente manera, eso ya es otra permutación. Entonces, esto también se puede saber cuál es esa permutación. Ya les voy a explicar aquí. Bueno, esta es una permutación normal, ¿no es cierto? Porque esta no es circular. Entre los dos hacen una permutación de 2 elementos, porque solo son 2. Y que esa permutación es 2 factorial y que 2 factorial es 2. Ahora, ¿qué pasa cuando, y esto es una regla en general, hay ejercicios en los que les ponen varias permutaciones, incluso les pueden mezclar combinación con permutación. Casi no les va a aparecer a ustedes, pero hay ejercicios en los que sí pueden hacer, como en este. Aquí hay 2 permutaciones. La permutación circular que hicimos, que encontramos en el inicio, que es 24 opciones, pero dentro de esa permutación hay otra permutación más pequeña, que es el intercambio que pueden sufrir entre Juan y Rosa, entre sus sillas, ¿no es cierto? En el uno el uno se puede sentar a la izquierda, el otro a la derecha, o viceversa. Entonces, cuando nosotros tenemos varias permutaciones en un solo ejercicio, para sacar el número total de permutaciones, nosotros tenemos que multiplicar todas las permutaciones.
como ahorita vamos a ver. Para la permutación total, debemos multiplicar la primera multiplicación, que fue la permutación de 4, que es 24, ¿no es cierto? Por la segunda permutación, que es la permutación de 2. Que las respuestas, obviamente, que saldría 24 por 2. Y esa respuesta es 48. Entonces, pilas, este ejercicio es un poco complicado, pero sobre todo quería explicarles esto de permutación con circular. ¿Alguien tiene alguna pregunta para ya pasar al siguiente ejercicio? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, chévere. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Permutaciones normales, combinaciones, variaciones con repetición, permutaciones circulares, y hay otro tipo más de ejercicios. Bueno, si ven también en este último ejercicio nos dimos cuenta que nos pueden mezclar permutaciones. Aquí vimos una permutación circular con una permutación normal en un mismo ejercicio. Y vimos que para encontrar la permutación total debemos resolver la permutación, debemos hacer la multiplicación de las permutaciones que hay en el ejercicio. Ahora vamos a la última, que es la permutación con repetición. No se confundan mucho con la permutación con la variación con repetición, no es lo mismo. Por eso le puse diferentes nombres. Esta es un poquito más larga, pero no es tan difícil. Es un poco difícil de entender en letras, pero ya cuando hagamos el ejercicio ya le van a cachar de una. Aquí nos dice permutación con repetición de n elementos, donde el primer elemento se repite a veces, el segundo elemento se repite b veces, el tercero c veces, y etcétera. Son los distintos grupos que se pueden formar con esos n elementos, de forma que, bueno, ahí dice, sí entran todos los elementos, sí importa el orden, y sí se repiten todos los elementos. Y en la parte final tenemos la fórmula. Esta fórmula nosotros ya le vamos a analizar más luego, qué es del A, qué es del B, qué es del C. Pero eso es más fácil viéndole con un ejercicio. Es el ejercicio 12 del libro en la parte de combinatoria, de técnicas de conteo y de probabilidad. Entonces ustedes aquí pueden ver en el libro ese ejercicio, ¿no? Y dice, ¿cuántos números distintos se pueden formar con los dígitos 3, 2, 2, 4, 5, 3, 1? Listo. ¿Cuál es la diferencia con los ejercicios que hemos hecho antes? La diferencia es que nosotros aquí, si se pueden dar cuenta en ese número que nos dan, nosotros tenemos dos números 3, dos números 2, ¿no es cierto? Es decir, hay elementos que se van a repetir y nosotros esos elementos también tenemos que considerarlos. Antes, ¿se acuerdan que nos daban un elemento, ¿no es cierto? O sea, nos daban un objeto un objeto nomás por cada número, por cada elemento, es decir, un número 1, un número 2, un número 3, un número 4. Aquí tenemos dos números 3 y dos números 2. Y aparte de eso nos dice cuántos números distintos se pueden formar. Es decir, que aquí nosotros no podemos, por ejemplo, formar el mismo número 3, 2, 2, 4, 5, 3, 1, diciendo que el 3 que está aquí a la derecha le ponemos al inicio y acá al fin. Sí son números diferentes, sí son otra permutación, pero no harían cuenta porque aquí nos dice cuántos números distintos. Entonces, más sencillo, vamos a seguir viendo cómo se usa la fórmula. Aquí lo que tienen que hacer es primero, por cada número que tenemos, ver cuántas veces se repite. Entonces, por el número 3, ¿cuántas veces hay? Se repite. 2, ¿no es cierto? Aquí hay dos números 3. Y ese es el primer grupo de elementos que nos dice acá, ¿no es cierto? O sea, aquí en la definición que estaba a la izquierda dice, donde el primer elemento se repite a veces. Es decir, el número 3 se repite a veces, que el A es 2. El número 2, ¿cuántas veces se repite? También se repite 2 veces. Ese sería el B. El número 4 se repite solo una vez. El número 5 se repite solo una vez. El número 1 también se repite una vez. Entonces, otra cosa que tenemos que nosotros analizar, si se fijan en la fórmula, es el N. ¿Cuál es el N? El N es lo mismo de siempre, el número total de elementos que nosotros tenemos. Se fijan, si suman, ¿no es cierto? 2 y 2, 4 y 3 son 7, o pueden contar aquí arriba.
hay 7 elementos, ese sería el n. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es usar la fórmula. La fórmula quedaría así. Si ven que hay cuántos grupos, el grupo A, el grupo B, el C, el D y el E. Entonces, lo que nos dice la fórmula es que cuando tenemos una permutación con repetición, la fórmula sería n factorial dividido para la multiplicación de los factoriales de cada grupo, así como ven en la pantalla. A factorial por B factorial, por C factorial, por D factorial, por E factorial. Y como ya sabemos cuál es cada uno, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar. N es 7, A es 2, el B es 2, el C y el D y el E son 1. Y sacamos los factoriales que nos piden. 7 factoriales, 1 por 2 por 3 hasta el 7. Y abajo tenemos 2 factoriales 2, 2 factoriales 2, y cada uno de estos 1 factoriales es 1. Entonces nosotros ya tenemos ahí abierto todo, tratamos de siempre de simplificar lo que podamos. Después de simplificar y hacer las operaciones que son multiplicaciones sencillas, nos quedaría que hay 1260 números diferentes que nosotros podemos formar con estos dígitos. Entonces, pilas, esto es muy importante, que cachen bien. Cuando se repiten los números, eso significa que es una permutación con repetición, y tienen que usar esta fórmula y tienen que sacar los grupos. Vamos a ver otro ejemplo ahora con letras, ¿ya? Para ver si me entendieron bien, y igual cualquier cosa pueden preguntarme, ya saben. Vamos a hacer este ejemplo que es otro ejercicio. Este ya no está en el libro, pero es un ejemplo similar. Nos dice cuántas palabras distintas se pueden formar con las letras de la palabra matemática. Aquí nos pasa lo mismo. Si se fijan que en esta palabra matemática hay ¿cuántas letras? 2 M's, hay 3 A, hay 2 T, ¿no es cierto? Entonces hay letras que están repetidas. Y aquí nos toca hacer este ejercicio igual, decir cuántas palabras distintas. Vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a encontrar cuáles letras, de cada letra, cuántas veces se repite. De la M tenemos que se repite 2 veces, ¿no es cierto? Del A se repiten 3 veces. Del T se repiten 2 veces. Y del resto de letras se repiten solo una vez cada una. Entonces, si se repiten varias veces, es de ley una permutación con repetición. Usamos la fórmula. La fórmula que dice, bueno, también nos faltaba el n que acaba de aparecer, que n es igual a 10. Hay 10 letras aquí, ¿no es cierto? Usamos la fórmula, ¿no es cierto? Aquí tenemos A factorial por B factorial por C, por D, por E, hasta el F, porque tenemos todo este grupo de números. Bueno, aquí no es 1, es factorial también, F factorial. Entonces nosotros lo único que ya tendríamos que hacer, si ya pudimos saber que es una permutación con repetición, determinamos cuáles son los grupos que tenemos, solo tendríamos que reemplazar. N factorial es 10 factorial. A factorial es 2, el B es 3, el C es 2, y el D, el E y el F son 1. Acá tenemos esos números, ¿no es cierto? Abrimos todos esos factoriales. Aquí sí le voy a abrir totalmente para que vean cómo le voy a simplificar. Si se fijan que 1 por 2 por 3 es 6. Entonces yo puedo simplificar con el 6 de abajo. Y este 4 puedo simplificar con este 2 por 2 que se hace 4 acá abajo. Entonces yo puedo simplificar todo eso. Y nos queda 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10, que está un poco largo de multiplicar, pero sí pueden hacerlo. Y al hacer eso ya nos queda esto. Queda que nosotros tendríamos 151.200 palabras distintas. Hay más palabras que nosotros podríamos formar, pero que no son distintas. Por ejemplo, si se fijan les voy a explicar qué hace este método. Si se fijan ustedes aquí en la palabra matemática, tenemos 3A. Que yo podría escribir otra vez la palabra matemática y yo les podría decir que es diferente. ¿Por qué yo les podría decir que eso es diferente? Porque yo les podría decir que este A que está al final le puse al inicio y este A que está aquí al inicio le puse al final. Aunque se lee matemática igual que antes, son diferentes porque este se vino acá y este le mandé acá. Y así puedo hacer otra vez
este A le puedo intercambiar con este A, pero no habría diferencia. Si ven que estoy intercambiando letras, pero sigue escribiéndose la palabra matemática. Igual puedo intercambiar entre las dos de M, es otra permutación, pero sigue leyéndose matemática. Entonces, lo que hace este ejemplo es quitar, este método es quitar todas las palabras que están repetidas, todas las matemáticas que están repetidas o todas las posibles palabras que aparezcan, que sean repetidas, y solo nos deja las que son diferentes, que son este número, 151.200 palabras diferentes. Y entonces, esa es la permutación con repetición, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? A ver, aquí me dice Alison si es que puedo repetir la parte de simplificación. Profe, ¿puede volver a repetir lo de la simplificación, por favor? Ya, de este ejercicio, ¿no es cierto? Listo. A ver, esta parte sí le cachan, ¿no es cierto? ¿Cómo abrir? 10 factorial, eso es lo que está aquí arriba. Es la multiplicación desde el 1 hasta el 10. Y abajo, los factoriales de aquí abajo. Miren, el 2 factorial es 2, ¿no es cierto? El 3 factorial es 6. Y el 2 factorial es 2. A este 1 factorial, a estos 3 unos factoriales que están a este lado de acá, yo no les puse aquí abajo. ¿Por qué? Porque 1 factorial, ¿cuánto es? Es 1. Entonces, y cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número. Entonces, no es necesario que yo les haya puesto aquí porque van a ser igual multiplicaciones por 1. Ahora, ustedes pueden simplificar como ustedes quieran, ¿no? Podrían simplificar este 6 con este 6 de aquí arriba. Este 2 con este 2 de aquí arriba y de ahí sacar mitad de este 2 con mitad de este 4. Y de ahí hacer todas las multiplicaciones que les quede. Pero a mí me pareció más fácil hacer esto. El 1 por 2 por 3, ¿cuánto es? Eso es 6. Entonces yo este 6 que me da aquí en este 1 por 2 por 3, yo le simplifico con el 6 que está aquí abajo. Entonces ya se me fue eso. Ahora, aquí arriba tengo este 4, ¿no es cierto? Abajo yo también tengo un 4, porque 2 por 2 es 4. Entonces este 4 con este 2 por 2 se me va. Entonces todo esto de aquí, del 1 por 2 por 3 por 4, se me elimina con el 2 por 6 por 2. O pueden hacer así, ¿no? 1 por 2 por 3 por 4, ¿cuánto es? Es 24. 6 por 2, 12 por 2, 24. Entonces este 24 de arriba que me dio aquí se simplifica y este 24 de abajo también se me simplifica. Y espero que haya quedado claro o vuelvo a repetir. ¿Alguien? Ya, y bueno, y después hacen los ejercicios. No, profe, ya quedó claro. Ya, listo. Ahora, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, ya. Entonces, pilas, muchachos. Miren, sobre todo, como siempre les he dicho, en la parte de matemática, tienen que ustedes tratar de resolver ejercicios para que ustedes puedan aprender bien. Ustedes no se dan cuenta si es que saben o no saben hasta que ustedes cogen un ejercicio y le resuelvan y le saquen el resultado. Incluso si no le sacan, están aprendiendo en dónde se están equivocando o están dándose cuenta dónde no saben y ya pueden estudiar esa parte. Si no hacen ejercicios, es difícil que aprendan bien. Así que traten de, todo esto se hace practicando. Y mientras más practiquen, van a ser mejores en esto. Sobre todo los chicos que quieren seguir ingenierías o algo así, les va a servir mucho más para toda la vida. Así que pilas con eso. Y si no tienen más preguntas, creo que podríamos dejarle ahí la clase. Recuerden que hemos visto varias cosas. Hemos visto permutación, combinación, que en la combinación solo usamos siempre la fórmula. Hemos visto también permutaciones circulares, permutaciones con repetición. También hemos visto variación con repetición. Y todos esos casos no son difíciles de resolver, pero sí pueden hacerlo. A ver, creo que tengo una pregunta. Déjenme ver. No, solo me están diciendo que les gustó la clase. Muchas gracias, chicos. Igual a ustedes. Sí, el día de hoy vamos a quedarnos hasta ahí con esta clase. La siguiente clase vamos a hacerle vamos a practicar un poco más para determinar si ustedes saben esta parte de permutaciones. Vamos a hacer eso y ya vamos a pasar a la parte de probabilidades.
Así que también no se pierdan, porque esa parte es muy importante. De ley necesitan saber probabilidades y lo van a usar igual siempre, incluso en otras carreras que no son relacionadas con matemática. Así que pilas, muchachos, estamos hablando. Espero que les vaya muy bien. Cualquier cosa no duden en consultarnos. Tengan una buena tarde y nos vemos.